el manjar de la guayaba. Va a ser una breve presentación sobre los métodos de muestreo de lodos. El primer método de muestreo son los muestreos puntuales o muestras discretas. Estas muestras discretas generalmente se toman automáticamente, pero también se pueden tomar manualmente. Para las aguas de superficie, las de profundidades específicas y en el fondo. Generalmente esta muestra representa la calidad del agua y en el momento en el cual se toma la muestra. La toma de muestras puntuales con el equipo automático equivale a una serie de muestras tomadas en un tiempo preseleccionado. También se deberán tomar muestras puntuales en donde se sea posible las investigaciones acerca de la contaminación. Esto se le podría llamar también las muestras discretas. Bueno, continuando con los tipos de muestreo, tenemos las muestras continuas. Estas muestras se dividen en dos. La primera es muestras continuas tomadas a velocidad de flujo fijas. Estas son las muestras tomadas mediante esta técnica, contienen todos los constituyentes presentes durante un periodo de muestreo, pero en muchos casos no suministran la información acerca de la variación de las concentraciones de parámetros específicos durante un periodo de muestreo. La segunda técnica son las muestras continuas tomadas a velocidades de flujo variables. Las muestras proporcionales al flujo recogidas son representativas de la calidad de la masa de agua. Si tanto el flujo como la composición varían, las muestras proporcionales al flujo pueden revelar variaciones que quizás no se observen mediante el uso de muestras en el sitio. Siempre que las muestras permanezcan discretas y se tome un número suficiente de muestras para distinguir entre los cambios de composición. En consecuencia, este es el método más preciso para tomar muestreos de agua corriente, si tanto la velocidad de flujo como la concentración del contaminante que interesa varían significativamente. Continuando con el siguiente tipo de muestra, vamos a hablar de las muestras periódicas discontinuas. Entre ellas tenemos tres. Una que es la muestra periódica tomada a intervalos fijos. Estas muestras se toman usando un mecanismo de cronometraje para iniciar y terminar la recolección del agua en un tiempo específico. Por lo tanto, esta muestra depende del tiempo. El segundo tipo de muestra es periódica tomada a intervalos de flujo fijo. Estas muestras se toman cuando las variaciones en los criterios de calidad del agua y la tasa de flujo no están relacionadas. Para cada muestra se toma un volumen y un tiempo por cada muestra, por eso este tipo de muestra depende de un volumen. El tercer tipo de muestra es periódica tomada a intervalos de flujo fijo. Estas muestras se toman cuando las variaciones de criterio de calidad del agua y la tasa de flujo del afluente no están interrelacionadas. Estas se toman a intervalos de tiempo constante, se toman las muestras de volúmenes diferentes, siendo el volumen dependiente del flujo, y este tipo de muestra depende del flujo del agua. El siguiente tipo de muestreo en lodos es el muestreo en serie. Este muestreo puede involucrar un número de muestras tomadas de diversas profundidades en la masa de agua en un lugar específico, o una serie de muestras de agua tomadas a una profundidad particular de una masa de agua en diferentes lugares. A continuación tenemos las muestras compuestas. Estas se pueden obtener manual o automáticamente, independientemente del tipo de muestreo. Las muestras tomadas de forma continua se pueden reunir para obtener muestras compuestas. Las muestras compuestas son valiosas en los casos en que el cumplimiento con un límite se basa en la calidad promedio del agua. Método de muestreo de lodos o las muestras de volúmenes grandes. Estas muestras son necesarias, por ejemplo, cuando se analiza plaguicidas o microorganismos que no se pueden cultivar. La muestra se puede recolectar bien sea de manera convencional, teniendo gran cuidado para garantizar la limpieza del recipiente o del tanque que contiene la muestra, pasando por un volumen medio a través de un cartucho o filtro absorbente, dependiendo del analito. Por ejemplo, el muestreo de algunos plaguicidas se puede usar un cartucho de intercambio iónico o un cartucho de carbono activado.